Así que vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto. El fuego, yo les decía, que es aquel que se compone de 4 elementos: oxígeno, calor, combustible y la reacción en cadena. El oxígeno, yo les había indicado que para que el fuego pueda vivir se necesita por lo menos un 16% de oxígeno. Las personas con un 16% de oxígeno no podemos vivir. Necesitamos por lo menos un 19.5% para mantener nuestras funciones mentales y fisiológicas funcionando. Y el oxígeno les había indicado que se requiere un 21%, perdón, hay un 21% en el aire, ¿no? Nosotros necesitamos un 19.5%, pero el fuego, en este caso, funciona o se presenta con al menos el 16%. Esto nos indica también que el fuego no debe ser considerado nunca un medidor de oxígeno, como pasaba o en muchas minas donde se utilizan carbureros y mecheros para ver si es que hay oxígeno o no. El fuego no debe ser considerado un medidor de oxígeno por la diferencia en la que el fuego puede vivir en relación a la persona, ¿no? Recuerda esa diferencia: el 16% para el fuego, 19.5% para nosotros, y en el aire hay un 21%, ¿no? 20.9 exactamente, ¿no? Muy importante. Hablábamos del calor también, ¿se acuerda? La temperatura, el punto de ignición, el flash point que se necesita para que el material arda. Hay materiales que arden a mayor temperatura, otros a menor temperatura. El combustible, que es muy importante, les decía que del combustible se determinan las diferentes clases de fuego, porque dependiendo de la clase de material que se haya quemado o que se esté entrando en proceso de combustión, de esto dependerá qué tipo de extintores de incendio inclusive utilicemos, ¿no? El combustible es lo que va a arder, es lo que se va a quemar, y por ende es muy importante que consideremos este tema, ¿no? Ok, los 3 elementos generan el cuarto, ¿sí? Llamada la reacción en cadena. Por eso hablamos del tetraedro del fuego, ¿sí? No se habla ya del triángulo del fuego, porque el triángulo del fuego ya murió en la década de los 80. ¿Por qué no se habla del triángulo del fuego? Porque hoy por hoy ya se ha descubierto que también se puede eliminar la reacción en cadena, es decir, la reacción en cadena ya se puede también eliminar, y por eso se considera un elemento más. La reacción en cadena es la reacción que se genera cuando se combina el oxígeno, el calor y el combustible. Al combinarse los tres, genera una reacción en cadena que produce fuego. Entonces me van a decir, pero Juan Carlos, igual sigue siendo el triángulo del fuego, porque el oxígeno, el calor y el combustible, los tres generan la reacción en cadena. Entonces, ¿siguen siendo tres? No. ¿Por qué ahora le llamamos el tetraedro del fuego? ¿Por qué ahora le llamamos el cuarto elemento de la reacción en cadena? Les decía, porque ahora ya se puede también inhibir la reacción en cadena. Yo les había indicado, estimados participantes, que si eliminamos cualquiera de estos elementos, se puede, obviamente, en estos casos, eliminar el fuego, ¿sí? En el caso del oxígeno, que es un comburente, si nosotros disminuimos o eliminamos el oxígeno a menos del 16%, en este caso se controlaría el fuego, ¿no es cierto? Este proceso se llama asfixia o se llama sofocación, ¿sí? Así es como se llama esto, pregunta de examen. De igual manera, si hablamos del calor, el proceso para eliminar el calor, para disminuir la temperatura, mejor dicho, se llama en este caso enfriamiento, ¿sí? Es muy importante entender que aquí hay técnicas para poder extinguir los diferentes elementos del fuego. De igual manera, si estamos hablando esencialmente de aquellos elementos que obviamente nos permite controlar el combustible, estamos hablando nosotros de la remoción. La técnica para eliminar el combustible es la remoción, es decir, cerramos válvulas, cavamos zanjas, quitamos el combustible para que ya no siga consumiendo y por ende se apague el incendio. Esto se llama remoción. Y al final, la técnica para eliminar la reacción en cadena se llama inhibición. Con la inhibición se separan los 3 elementos, haciendo que el fuego se controle. Hoy por hoy ya se trabaja con elementos inhibidores de la reacción en cadena. Entonces, por eso es muy importante entender que cuando hablamos del fuego, el fuego contrae esencialmente la presencia de estos 4 elementos y que son muy importantes, ¿no? Recordemos, oxígeno, calor, combustible y la reacción en cadena son los 4 elementos que genera el fuego, pero del combustible es donde derivan las diferentes clases. Así que vamos a hablar de las diferentes clases de fuego y de igual manera vamos a conocer de qué se tratan estas clases de fuego para que junto con ustedes puedan estar claros para sus respectivas evaluaciones, ¿no? Vamos a revisar. Cuando hablamos esencialmente de las clases de fuego, vamos a ver que existen 3 clases comunes de fuego y 5 clases en general, normalmente bajo el criterio de la NFPA,
y que en el Ecuador se adopta también por medio del decreto ejecutivo 2393 y también del acuerdo ministerial 1257. Vamos a ver, fuegos clase A. ¿A qué se le llama fuego clase A? Esencialmente, un fuego clase A es aquel que se produce y desarrolla en materiales combustibles que sean de carácter sólido. ¿A qué llamamos sólido? Cuando hablamos sólidos, estamos hablando esencialmente de materiales como madera, papel, cartón, plásticos, cauchos, telas, alfombras, cortinas, esponjas, todo aquel sólido y que esencialmente se caracteriza porque produce brasas, es considerado en este aspecto una clase de fuego A. La clase de fuego A se identifica como un triángulo con la letra A. Normalmente se considera el triángulo en color verde, ¿no? Como lo están observando ahí, o la letra en color verde, pero en muchos extintores de incendio probablemente no encuentren el color verde, pero sí el triángulo con la letra A. O se identifica con un tachito de basura que se está incendiando o con una leña que se está prendiendo, ¿sí? Recuerde que el fuego clase A es aquel que se produce en sólidos, materiales sólidos que arden, ¿no? Sólidos comunes como papel, como cartón, como carbón, como leña, entre otros materiales que son sólidos, ¿no? Que es muy importante. Recuerde el concepto, el material es el que produce brasas y por eso es muy importante analizarlo desde este aspecto, ¿no? Este es el fuego clase A. También tenemos el fuego clase B. ¿Cuál es el fuego clase B? Se llama fuego clase B esencialmente cuando el tipo de incendio, la clase de incendio, perdón, se genera cuando el material que está ardiendo, cuando el combustible que está ardiendo es un líquido inflamable o es gas, ¿no? Si hablamos de gases, hay una clasificación mundial que los gases inflamables son de categoría 2.1 de Naciones Unidas y los líquidos inflamables son de la categoría 3 de Naciones Unidas. Basado, esto es muy importante, sobre todo para quienes están transportando materiales, ¿no? Por eso existe la guía de respuestas de emergencia de Norteamérica 2020, que es la última que salió, la que determina en ese caso qué medidas de seguridad pública se haría en caso de líquidos inflamables y gases, ¿no? Esencialmente nosotros hablamos que un fuego clase B, reitero, es el que se presenta por estos tipos de materiales, líquidos inflamables o gases inflamables. En este caso, gasolina, diésel, tiñer, querex, propano, entre otros materiales que se pueden considerar dentro de esta clase B. Se identifica, como ustedes pueden observar, con un cuadrado rojo o con un galón de gasolina. A veces el color rojo no asoma, pero siempre va a asomar en la clase B con un cuadrado con la letra B o un galón de combustible, ¿no? En este caso que se está prendiendo. A esto le llamamos fuegos clase B. Recuerda que si vemos un fuego en cualquier parte, nosotros debemos identificar qué clase de fuego es la que se presenta, ¿sí? Recuerda que son tres clases de fuegos comunes y son 5 clases de fuego en total, ¿no? Ok, vamos, ahí estamos con la clase A y la clase B. Vamos con la clase C. Cuando hablamos de la clase C, los fuegos que se caracterizan por ser clase C son aquellos que se han clasificado por ser aquellos incendios o fuegos que se producen por aspectos eléctricos, ¿no es cierto? Hablamos en este sentido, si es que existe cortocircuitos, por ejemplo, en transformadores, en generadores, equipos energizados, computadoras, equipos, paneles de control, tableros, bueno, donde exista o donde pueda existir cortocircuitos y en este aspecto se generan incendios, ¿no? Aquí hablamos que esencialmente un fuego clase C se identifica con la letra C en círculo, ¿no? Recuerde que el fuego A era triángulo, recuerde que el fuego B era cuadrado y el fuego C es círculo o también se lo identifica el fuego C o clase C con un enchufe o toma corriente que se está prendiendo, ¿no? Que está con fuego. Así es como se lo identifica, aunque a veces no sale el color azul, pero sí el círculo con la letra C, ¿sí? Esos son los fuegos más comunes que son los que existen, A, B y C. Y para su proceso, obviamente, de formación y para su evaluación, esto es lo que se les va a evaluar, esencialmente sobre A, sobre B y sobre C. Sin embargo, también tenemos otras clases de fuego que existen, como son los fuegos clase D
y los fuegos clase K. Vamos con los fuegos clase D y clase K. Les voy a explicar de manera general. El fuego clase D es aquel que se produce por metales combustibles, esencialmente llamados pirofóricos también, ¿no? Hablamos de sodio, potasio, magnesio, titanio, circonio, aluminio. Son considerados fuegos clase D. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchos de estos materiales reaccionan con el agua, por ejemplo, el caso del sodio metálico. Si el sodio metálico se humedece, si el sodio metálico en este sentido recibe agua, entonces puede llegar a prenderse por reacción. Entonces, este tipo de materiales no puede ser considerado como cualquier fuego, ¿no? Lo mismo pasa con el magnesio. Antes se hacían los aros de magnesio, no sé si se acuerdan de los aros de magnesio. Se dejaron de producir porque en los casos de calentamiento o de incendio se llegaban a prender o a incendiar también los aros. Por eso hablamos de metales combustibles. Y al final, la clase K, que es la que tiene que ver con la grasa o las grasas saturadas de las cocinas, ¿no? Y es muy importante analizar que esto es muy importante prevenirlo siempre con la limpieza y el orden, ¿no? Sin embargo, si se presentara un fuego por grasas saturadas de las cocinas, nosotros a esto les llamamos fuego clase K. Bien, ahí estamos con las 5 clases de fuego, estimados participantes, y estamos trabajando esencialmente sobre los comunes A, B y C. Para los fuegos comunes A, B y C, es muy importante entender, nosotros tenemos 4 extintores de incendio, 4 tipos de extintores de incendio, los más comunes, que nos sirven para diferentes situaciones con los fuegos comunes. Vamos a ir revisando con ustedes esta tablita que es muy importante analizar. Por ejemplo, el agua, la espuma, el polvo químico seco y el CO2. Si hablamos nosotros del agua, ahí puede darse cuenta usted, el agua nos sirve. El agua es muy importante para los fuegos, sobre todo si vemos que es clase A. ¿Se da cuenta? Si nosotros nos damos cuenta del agua, el agua me sirve para A, pero el agua no me sirve para B y el agua no me sirve para C. Ustedes se dan cuenta de este tema, ¿no es cierto? Ok, el agua me sirve para A, el agua no me sirve para B y el agua no me sirve para C. El agua me sirve para A y es uno de los mejores extintores o de los mejores agentes extintores, el agua para apagar fuegos sólidos, ¿sí? O incendios que sean por sólidos, ¿no? Sin embargo, el agua no me sirve para B. ¿Por qué? Por el principio de densidad. Recuerden que siempre la gasolina o el líquido inflamable va a flotar sobre el agua, haciendo que en el caso de un fuego se expanda. Es decir, si hay un incendio de gasolina y yo boto un balde de agua, lo que va a pasar ahí es que se va a expandir el incendio por el principio de densidad. O si hubiese un incendio de aceite, ¿no es cierto? De cocina, por ejemplo, y usted bota agua, va a ver cómo reacciona el agua y el aceite, ¿no? Por eso es muy importantísimo entender que el agua no debe ser utilizada para fuegos de líquidos inflamables, ¿no? En este aspecto es muy importante, no puedo usar agua para fuegos de, en este caso, hemos visto líquidos inflamables. Y lo mismo, no puedo utilizar agua para fuegos que se generen en el aspecto eléctrico. Si hubiese un cortocircuito y se genera fuego en un tablero, yo no puedo ir con un balde de agua y lanzar agua, en este caso al tablero eléctrico, porque recuerde que el agua es conductor de la electricidad y nosotros estaríamos generando una descarga eléctrica hacia nosotros, ¿no? Por esa razón no se puede utilizar agua para fuegos clase C, en este caso, ¿no? Así que recordemos, el agua me sirve para fuegos A, me sirve para fuegos B. A ver, el agua me sirve para A, no me sirve para B y no me sirve para C, ¿no? Bien, pero si hablamos de la espuma es más efectiva todavía para los fuegos clase A. Si hubiese un fuego clase A, el fuego clase A, el agua es muy efectiva, en este caso la espuma, perdón, es muy efectiva para los fuegos que sean clase A. Pero en este caso también la espuma nos puede servir para los fuegos clase B. Esencialmente se habla de que la espuma, sobre todo la espuma que es especial para líquidos inflamables, es el mejor extintor de incendios, ¿no? Hablamos del espumógeno, que esencialmente se utiliza para muchas de las aplicaciones, por ejemplo, en bomberos, cuando existe algún aterrizaje, por ejemplo, de un avión de emergencia, los bomberos aeronáuticos siempre tienen espuma, o los sistemas ANSUL para freidoras, por ejemplo, que se utilizan
utilizan en diferentes lugares donde hacen comida rápida, ¿no? Donde si hubiese un incendio con el aceite, se aplasta un botón y el sistema ANSUR se encarga en espuma de recubrir todo. Es muy efectiva la espuma para el fuego clase B, pero nosotros no podemos usar espuma para fuegos clase C porque de igual manera es conductor de la electricidad, ¿no? Esto relacionado al caso de la espuma como un tipo de extintor que me sirve para A, que me sirve para B, pero no me sirve para C, ¿sí? Ok, si hablamos del polvo químico seco, ustedes van a observar acá que tenemos el PQS, el polvo químico seco se llama multipropósito o se llama polivalente. Al decir multipropósito o polivalente, estamos hablando que me sirve para las tres clases de fuego, para la clase A, para la clase B y para la clase C. Es decir, puedo apagar con ese extintor absolutamente todo fuego común que exista. Me van a decir, Juan Carlos, entonces, ¿para qué tenemos los otros y podemos usar este, no? Pero el tema es que el polvo químico seco, en especial cuando hablamos con fuegos clase C, si fuesen de equipos eléctricos, electrónicos, tableros, medidores, computadoras, apaga el fuego, pero daña los componentes, haciéndolos irrecuperables, por lo que deja residuos. Recordemos que el polvo químico seco va a dejar siempre residuo y eso no permite que se recupere información o muchos componentes que se buscaría tratar de recuperar en los incendios que son eléctricos, ¿no? Por eso es importantísimo en esos casos más bien utilizar el extintor que tenemos acá, que es el de CO2. El extintor de CO2 es un extintor que es agente limpio. ¿Qué significa agente limpio? Que no deja residuo. Es un gas no inflamable el CO2. Repito, verá que hay gases inflamables como el propano, gases inflamables como el GLP, pero hay gases no inflamables como el CO2. Entonces, el CO2 sí me sirve para apagar fuegos clase B, sí me sirve para apagar fuegos clase C, inclusive es de los mejores, ¿no? Al no dejar residuo, podríamos recuperar los componentes eléctricos o electrónicos, que es muy importante en el momento que se necesite, obviamente, tratar de recuperar estos elementos, sobre todo en aquellos lugares donde exista servidores de computadoras o existan equipos sensibles. Es muy importante utilizar siempre gases inertes o utilizar CO2, ¿no? Importantísimo. Si es que hay un sistema de gases inertes que sea automático, mucho mejor, como usan en las entidades bancarias, ¿no? Pero recordemos que el CO2 no puede ser utilizado ni debe ser utilizado para fuegos clase A. ¿Por qué no puedo utilizar un extintor de CO2? ¿Sí? Para fuegos clase A. Esencialmente porque va a avivar las brasas. Es como cuando usted hace carbón, hace leña, hace una parrillada y usted pretende avivar el fuego del carbón. ¿Cómo aviva el fuego del carbón? O de la leña, soplando, ¿no es cierto? O generándole aire, ¿no? Dándole oxígeno. Entonces el oxígeno va a avivar el fuego. En este caso, el extintor de CO2 en brasas aviva el fuego, como que fuese un carbón o una leña de una parrillada, ¿no? Por eso es muy importante que consideremos, estimados participantes, este aspecto antes de escoger un extintor de incendio. Su empleador se encargará de tener los extintores de incendio adecuados en los diferentes lugares conforme el propósito o la necesidad, pero está en usted también saber, obviamente, qué extintor es para qué fin, ¿no? Recuerde que utilizar un extintor de manera incorrecta puede no solamente representar un problema para la extinción de incendios, sino también una amenaza hacia la vida de la persona que es brigadista o que está en este proceso. Recuerde que toda persona que va a utilizar extintores y que de igual manera va a ser brigadista debe ser una persona que haya sido debidamente calificada, capacitada, seleccionada y que cuente con una aptitud médico-psicológica para que pueda ser brigadista, ¿no? No basta solamente con que uno se meta a coger un extintor y apagar. Debe existir formación, debe existir autorización para este aspecto. Muy bien, esto es lo que hemos realizado esencialmente, mis estimados amigos, dentro de este tema donde ustedes pueden observar claramente los diferentes extintores de incendio de lo más común, ¿no? Eso es lo más importante que hemos revisado, es lo más esencial en este momento.